Éxodo 32, versos 1 al 14. Hagamos la lectura alternada, hermanos. Éxodo 32 del 1 al 14, de manera alternada. Dice: viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos y les dio forma de cruz, en medio de ellos becerro de función. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo: mañana será fiesta para Jehová. Entonces Jehová dijo a Moisés: anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Dijo más Jehová a Moisés: yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. Entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios y dijo: oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel, tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo, y les has dicho: yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo, y daré a vuestra descendencia toda esta tierra de que he hablado, y la tomarán por heredad para siempre. Dios bendiga su palabra, hermanos. Esta es una historia muy conocida. El jueves, hermanos, tenemos reunión de oración aquí en la casa, a 5 de la tarde, el jueves, con el favor de Dios. Bien, el pueblo de Israel se había apartado de Dios, y dije, este es un pasaje muy conocido, hasta los niños en la escuela dominical han aprendido acerca de este pasaje. El becerro de oro. Hermanos, Dios en su palabra no esconde lo bueno que hizo el pueblo, ni lo malo que hizo el pueblo. Dios habla del pueblo, lo bueno y lo malo. Y en este pasaje, hermanos, que empieza capítulos antes para contar esta historia, en este pasaje se nos habla de un tiempo cuando el pueblo de Israel hizo lo malo delante de Dios. Pero quiero que pensemos en algunas cosas relacionadas con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel, un pueblo que olvida. Acababan de hacer un pacto con Dios, hermanos, de que le iban a servir perpetuamente. Acababan de prometerle a Dios que iban a vivir para Él. Y ahora se les olvidó sus promesas. Dios había hecho milagros en medio del pueblo, muchos, de manera palpable se mostró con ellos, y ya se les olvidó. Lo dejaron. Por eso es que yo puse el título Israel, un pueblo que olvida. Un pueblo que olvida.
La Biblia, hermanos, dije, no esconde lo que el pueblo de Israel hizo, bueno o malo. Y esto es lo mismo para con todos los hombres. En la Biblia, cuando leemos de los hombres de Dios, también leemos lo bueno y lo malo. No solamente las cosas en que se distinguieron en cuanto al bien, sino también las cosas que se distinguieron, para hacer lo malo. Resulta que Moisés había subido al monte Sinaí a recibir las tablas, y Moisés se tardaba. Dice el verso 1, viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte. ¿Qué pasaba? Moisés no viene, todo está tranquilo, nada extraordinario está pasando, todo es paz, todo es calma. Moisés no viene. El pueblo estaba acostumbrado, hermanos, al alboroto, estaba acostumbrado a las cosas extraordinarias, y ahora todo estaba tranquilo. Dice que Moisés se tardaba. Y hermanos, miren, hay muchas cosas que podemos aprender, pero esto es algo que tenemos que aprender. Aun cuando no se miren cosas extraordinarias, Dios está trabajando. Dios estaba hablando con Moisés allá. Moisés, el hombre de Dios, estaba hablando con Dios. Había una acción que no la veía el pueblo, pero había acción, se estaba trabajando. Dios con Moisés, Moisés hablando con Dios, pero el pueblo está tranquilo, no pasa nada. Recuerdo hace años, hermanos, de alguien que íbamos a tener una campaña, y me acuerdo que viene y me dice: hermano Arturo, estoy a sus órdenes. No era de aquí de la iglesia. Estoy a sus órdenes, me dijo. ¿Qué pasó, hermano? Hermano, si quiere le consigo el teatro del Ibsen para la actividad. Si quiere le consigo. Empezó a decirme de algunos lugares que me podía conseguir para la actividad. Usted dígame, ¿cuál? Y yo pensé, bueno, déjame hablar con el que va a venir y a ver qué le parece, qué es lo mejor. Pero antes de hablar con el que iba a venir para tener la actividad, hablé con el pastor de este hermano. Y le digo, ¿sabes qué? Fue allá a visitarme fulano y me ofreció esto. Sí, me dijo, así es. Ese es activista. Dice, donde haya actividades así fuera de lo regular, verás qué activo es. Pero nomás está todo lo que es regular, no hay nada extraordinario, ni se presenta, me dice. Habemos muchos así, hermanos, que necesitamos actividad, algo que no sea normal, algo que no sea algo común, algo extraordinario para poder activar. No debería de ser así. El pueblo de Israel está tranquilo, no hay nada extraordinario, y entonces es que empiezan a reaccionar y tratan de apartarse de Dios. Buscan el apartarse de Dios. Dice que Moisés tardaba en descender del monte. Si no veían alguna actividad viendo a Dios actuar, si no había alguna actividad visible, el pueblo no estaba contento. Pensaba que Dios no estaba actuando, pero no era así. Este capítulo, hermano, nos habla de la fabricación de un becerro de oro. Algunos dicen, quizás Aarón pensó, cuando le dicen que nos haga un Dios. Dicen algunos, tratando de justificar a Aarón, que quizás Aarón pensó, si les digo que se quiten los aretes, los zarcillos, no van a querer. Pero resulta que sí quisieron. Y la Biblia dice así directamente, hermano, que se quitaron los aretes de sus orejas. No les dolió dar para hacer su ídolo. No les dolió dar para un Dios falso. Y otra vez, hermanos, regularmente es así. El pagano, verán qué suelto es para sus costumbres falsas. Y a veces el pueblo de Dios batalla para dar. ¿Se acuerdan de aquel misionero que le decía a los indígenas,
no ofrezcan a su ídolo, a sus hijos, no lo ofrezcan. Y cuando no los pudo persuadir, y les dijo, aunque sea, echen a los más feos, maten a los más feos. Y uno de los indígenas le dijo, sí, así son ustedes, le ofrecen a su Dios lo que no les gusta. Aquí Aarón no les dice que no, pero algunos quieren hacerle el favor a Aarón diciendo, es que él pensaba que si les pido los aretes, me van a decir que no, pero que se los va pidiendo y que le van diciendo que sí, y ya ni modo de echarse para atrás, ¿no? Les hizo lo que ellos quisieron, hermanos. Vemos en este capítulo, hermanos, cómo se hacen un becerro de oro, y por causa de ello la ira de Dios viene sobre el pueblo. Moisés ora por el pueblo y algunas cosas suceden allí. Por ejemplo, Dios le dice a Moisés, tu pueblo. O sea, como diciendo Dios, no es mi pueblo. Pero luego Moisés se la regresa, es tu pueblo, tú lo sacaste. Ninguno quería decir es mi pueblo, ni Dios ni Moisés, es tu pueblo. Era un pueblo rebelde, hermanos. Dicen que cuando dice que era un pueblo de dura cerviz, dice, es una imagen de un buey que está atado, hay una soga y el buey está terco a soltarse. Eso significa dura cerviz, un buey terco, obstinado, amarrado, pero está luchando por soltarse. Y la Biblia dice que así era Israel. Un pueblo que olvida. Y quiero que pensemos en esto. Ese pueblo de Israel, el pueblo que olvida, abandonó a Dios. Dice el verso 1, viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Hermanos, no estaba el líder y empezaron a querer alejarse de Dios. Algo que tenemos que aprender es que no importa que no esté el líder, el pueblo, la iglesia debe ser fiel a Dios. No estaba Moisés, ahora ellos están buscando alejarse de Dios. ¿Quién sabe qué le había pasado a Moisés? ¿Y qué era el problema? Si le hubiera pasado algo a Moisés, ¿qué era el problema? ¿Por qué alejarse de Dios? Hermanos, hay quienes, si no está alguien detrás de ellos empujándolos, no se mueven. O hay quienes, si no está alguien hablándoles, diciéndoles, mira, permanece, mira, persevera, no perseveran. No debería de ser así. No debería de estar esperando que haya alguien que lo anime. Es que nadie me visita. Y cada uno debe ser responsable, hermanos. El pueblo de Israel, no está Moisés, y buscan el apartarse de Dios, buscan el alejarse de Dios. ¿Qué dijo Dios? Ay, pobrecitos, tienen razón, como no estaba Moisés con ellos. No, dice la Biblia que Dios se enojó. Y creo que a Dios no le agrada cuando se ponen excusas y dicen, no, es que no tengo quien me anime. No tiene quien le anime. Hermano, no debe ser así. Este Moisés tarda en venir. ¿Y qué dijeron? Haznos dioses. Necesitaban que hubiera un líder. Necesitaban que hubiera alguien que les estuviera amonestando. No eran capaces por sí solos de permanecer fieles a Dios. Hace muchos años, en uno de los viajes a la sierra de Chihuahua, me acuerdo que alguien me dijo, sabe hermano, fulano anda mal, de los de allá de la sierra, anda mal, me dice, anda tomando. Llegamos a uno de los pueblos donde vivía este hermano que andaba tomando,
Y no fue al templo, no fue a la reunión. Llegó su esposa y le pregunté por él. Le digo, ¿y fulano? No, hermano, no quiere venir. ¿Por qué? Le digo. Hermano, dice, allá había siembras de marihuana. Y es que todo el pueblo sabe que él cuida la siembra de otro. Entonces él dice que para qué viene si todo el mundo sabe que él anda haciendo esas cosas, cuidando la siembra de marihuana de otro. Y le da vergüenza y no quiere. Y hubo alguien que me dijo, hermano, ¿para qué estar yendo ahí con esa gente que no son fieles? Le digo, hermano, no hay nadie allá que los esté motivando. Si los de la ciudad que están cerca necesitan que algunos, no sé usted, iba a decir que los anden arreando. Es que hay algunos así, hermanos. Si no se les busca, si no se les habla, si no se les anima, y algunos aunque se les hable y se les visite de todos modos, no. El pueblo de Israel, hermanos, puso como excusa, este Moisés, no sabemos qué le habrá pasado. Y a mí me llama la atención algo, hermanos. Estaba recordando, ustedes conocen, la mayoría conoce a Priscila, que de repente viene al templo, fiel aunque está lejos, fiel aunque no se le visite cada semana y a veces ni cada mes, pero aquí está. ¿Por qué no ser capaces de ser así? Ser fieles sin que haya necesidad de que alguien esté detrás empujando, de que alguien esté detrás pidiendo, síguele. ¿Por qué no ser capaces de solos tomar la decisión? Y yo voy a seguir, pase lo que pase. El pueblo de Israel, hermanos, abandonó a Dios, y lo abandonó porque necesitaba un líder. Luego dice ese verso, viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender, se acercaron entonces a Aarón. Algunos expositores bíblicos y algunos comentaristas hebreos dicen que Hur era uno de los líderes del pueblo de Israel. Dicen en sus comentarios que el pueblo de Israel lo mató a Hur, que era uno de los líderes. Y entonces algunos también dicen, tratando de darle la suave a Aarón, no, pues mataron a Hur. ¿Qué dijo Aarón? Yo no me pongo en contra de ellos, les sigo la corriente para que no me hagan lo mismo que a Hur. Aarón, hermanos, les siguió la corriente al pueblo. Vinieron y le dijeron a Aarón que les hiciera un dios, que les hiciera un ídolo, y Aarón les siguió la corriente. Dice que el pueblo se acercó entonces a Aarón y le dijeron, levántate y haznos dioses. Otra cosa, hermanos, miren lo que dice este mismo versículo, cuando dice, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros. Miren la palabra, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, a este Moisés, una versión de la Biblia, no recuerdo la palabra, pero viene siendo como una versión de la Biblia, una traducción. Dice, ese tal Moisés, este Moisés, esa palabra, hermanos, dicen los estudiosos que es una palabra despectiva. Este Moisés o ese tal Moisés. Había quienes despreciaban al líder, hermanos. Había quienes hablaban mal del líder. Ese tal Moisés no viene.
¿Quién sabe qué le habrá pasado? Haznos dioses. Ese tal Moisés. Qué tremendo es esto, hermanos. Hubo alguien que dijo: me hablaron de tal iglesia y por eso estoy yendo allá. Y el pastor tiene los días contados. Así. Que lo van a correr. La Biblia enseña, hermanos, no tocarás al ungido de Jehová, porque te va a ir mal. Te va a ir mal. Estaban hablando de Moisés, hermanos, de una manera despectiva, de una manera grosera. Ese tal Moisés o este Moisés. Como dicen por ahí, de aquí se me regresan las palabras para decirle al pastor: ¿sabes qué? Fulano dijo esto, que tiene los días contados, así que cuídate. No se lo dije. Y no se lo dije porque él está contento. Él dice: está bien, no hay problema. Todo está bien. No, no todo está bien. Hay gente que no sé si sea cristiana, pero ahí está en su iglesia, tratando de tumbarlo, tratando de quitarlo. Y decía un hermano en tiempos pasados, y qué curioso, y piensan que están bien delante de Dios. Y les preguntas: ¿eres cristiano? Y dicen: sí. Ese Moisés, ese tal Moisés, no viene. Hermanos, la Biblia nos dice que aún entre el pueblo de Dios, no solo para con el líder, sino para con el pueblo de Dios, no debería de haber menosprecio. El apóstol Pablo decía eso: ¿o desprecias tú a la iglesia de Dios? No debería de ser así. Para Dios su pueblo es valioso, y un líder que Él ha puesto es valioso también. Debería de haber respeto. Y alguien dijo: si no estás de acuerdo con el pastor, pues díselo a Dios, porque Dios lo puso allí. No tienes que levantarte en contra de él. Díselo a Dios. Y luego dijo alguien: y que te quite a ti o que lo quite a él, pero díselo a Dios. La versión dice aquella, ese tal Moisés, esta versión dice: porque a este Moisés hubo menosprecio, hermanos. Se mostraron malagradecidos al mostrar ligereza, al mostrar desprecio, al hablar de este hombre, de Moisés. Este Moisés. Un día recién llegué yo, pues era un joven imberbe, 23 años. Llegué de pastor y luego alguien empezó a platicar: ya sabes que ahí tienen pastor. Y luego hubo alguien que ya se murió, no sé dónde esté, pero dijo: ese muchacho. O sea, como diciendo: ¿qué fue lo que llegó? Bueno, Dios quiso que aquí estuviera ese muchacho, que ya, bueno, todavía sigue siendo un muchacho, no tanto. Hermanos, no debería de ser así, hermanos. No debería ser así. Se mostraron malagradecidos, hermanos. ¿Cuántas cosas había hecho Moisés por ellos? ¿Cuánto batalló Moisés con ellos? Y ahora lo están tratando así. No está este Moisés o ese tal Moisés. No viene. Hace años estaba en la casa de unos hermanos que no eran de aquí de la iglesia. Y los fui a visitar porque se estaban levantando en armas. Tenían reuniones en sus casas para derrocar al pastor. Y era mi amigo, es mi amigo. Entonces yo fui con ellos, con una de esas familias, para platicar.
Me acuerdo que en la plática una de las mujeres dice, ese hombre. Y cuando se refería al pastor, y ese hombre. Y llegó un momento que le dije, hermana, ese hombre es un pastor y usted debe respetarlo. ¿Tiene algo que decirle? Vaya y dígaselo. Estuve expuesto a que me corrieran de su casa, ¿no? Pero gracias a Dios me respetaban. Pues debe de respetarlo. Es que hay quien merece que se le respete y hay quien no. Y le digo, a ver, hermana, ¿y yo qué? ¿Merezco respeto o no? No, yo no digo nada de usted. No dice nada ahorita, cuando esté lejos, entonces va a decir, porque hasta eso, cobardes, que no son capaces de hablar de derecho. Es la verdad. Ese hombre que dice, me llamaron y tiene los días contados, ese pastor, ¿por qué no va y habla con el pastor? ¿Por qué tiene que andarlo contando a los demás? No, hermanos, no, eso no es de cristianos. Eso no es de cristianos. Así no se hacen las cosas. Aquí están hablando del líder. Andan mal, están abandonando a Dios, están dejando al Dios vivo y verdadero por un ídolo que ellos mismos hicieron. Y también están hablando en contra. Le están volviendo la espalda a su líder. Y dije, hermanos, le están volviendo la espalda a su líder, uno que batalló con ellos. ¿Y qué hace Aarón? Nada. A lo mejor quería el puesto, ¿verdad? Hablaron en contra del líder y Aarón no dijo nada. A lo mejor hasta se gozó y era su hermano carnal. No dijo nada. No trató de convencerlos de que no hicieran sus ídolos y que no hablaran del pueblo, del líder. El pueblo de Israel, hermanos, es un pueblo que olvida, estaba olvidando a Dios, estaban volviéndole la espalda a su líder, olvidando lo que él había trabajado con ellos. Pero, hermanos, era un pueblo también que movió a la ira de Dios. En el verso 7, dice el verso 32, 7, dice: entonces Jehová dijo a Moisés: anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. La palabra corromper, hermanos, significa echarse a perder. La palabra corromper significa estar podrido. Y en este caso, hermanos, estaban corrompidos al extremo. Dice, se han corrompido. Están podridos. Y una cosa podrida, hermanos, no sirve. Hace daño. Se están alejando de Dios, están dándole la espalda al líder, y Dios dice: se corrompieron. No pueden decir estamos bien. No, no estaban nada bien, estaban mal. Estaban mal. Se han corrompido. Una agua corrompida apesta, huele mal. Quien está corrompido en su carácter, en su moral, también huele mal, hace daño. Dice este pasaje, este versículo, que Dios, refiriéndose al pueblo, dice: se han echado a perder. Y la consecuencia normal de haberse apartado del camino que Dios había ordenado, hermanos, la consecuencia normal fue la ira de Dios sobre ellos. En Deuteronomio 32, hace un momento lo leímos, y qué curioso, es Éxodo 32 lo que estamos leyendo, y en Deuteronomio 32 dice algo relacionado con lo que ellos estaban haciendo. Dice Deuteronomio 32, desde el verso 16: le despertaron a celos con los dioses ajenos, lo provocaron a ira con abominaciones, sacrificaron a los demonios y no a Dios, a dioses que no habían conocido, a nuevos dioses venidos de cerca, que no habían temido vuestros padres. De la roca que te creó te olvidaste, te has olvidado de Dios tu creador. Y lo vio Jehová,
y se encendió en ira por el menosprecio de sus hijos y de sus hijas. Y dijo: esconderé de ellos mi rostro, veré cuál será su fin, porque son una generación perversa, hijos infieles. Hijos infieles. Dije, qué curioso, ¿verdad? Éxodo 32, Deuteronomio 32. Y sigue hablando más cosas de cómo Dios se enojó con el pueblo por haberlo abandonado. Cómo Dios se enojó. En algún momento dije, Dios le dice a Moisés: tu pueblo. Moisés dice: no, tu pueblo. Como que Moisés también dice: no, ya nada con ellos. Pero saben, cuando Dios dice que va a descargar su ira sobre ellos y le dice a Moisés: ¿sabes qué? Voy a hacer de ti otra nación grande. Voy a destruirlos a ellos. Déjame que los destruya. Y es cuando Moisés empieza a orar por el pueblo. Sí, lo habían menospreciado, pero él oró por ellos. Ahí se muestra, hermanos, el carácter de ese líder. Cómo era Moisés. La Biblia dice que era un hombre manso. Lo ningunearon, lo menospreciaron, pero cuando se habló de destruirlos, él le dice a Dios: no, ruega por ellos, le pide a Dios por ellos. Hace una oración y la Biblia dice que Dios cambió. Dice un comentario que como que Dios dijo, que lanzó un suspiro: está bien, está bien. Y no los destruyó, no acabó con el pueblo. Vemos a un pueblo, hermanos, que fue protegido por la oración de su líder. Estaba escuchando de un pastor que murió, y cuando preguntan al médico qué fue la causa de la muerte, porque aparentemente no había nada físico, él dice: su corazón fue el que falló. Pasó por una presión muy fuerte, su corazón. Eso lo hizo morir. No había enfermedades. Y entonces alguien de la familia dice: sí, cierto. ¿Cómo sufrió? Por la iglesia donde él estaba. Eso lo llevó a la muerte. Moisés, la Biblia habla de su muerte como algo que, pues que Dios le dijo, le mostró que iba a morir y que no iba a entrar a la tierra prometida. Pero yo estoy pensando en Moisés como un siervo que sufre. Y esto me recuerda también, hermanos, al Señor Jesucristo. Moisés actuó como mediador por su pueblo. Jesús actuó como mediador por nosotros. Y aunque merecemos que la ira de Dios caiga sobre nosotros por nuestros pecados, la Biblia dice que Jesús intercede por nosotros. Aún el escritor de Hebreos decía, hablando de Jesús, que Él vive para siempre. Dice, para interceder por ellos, o intercediendo siempre por ellos. Jesús, por Él, nosotros no somos consumidos. Por Jesús, nosotros no somos castigados. Porque al igual que el pueblo de Israel, de repente dejamos a Dios, lo abandonamos. Pero ahí está Jesús, así como Moisés lo hizo. Ahí está Jesús intercediendo por nosotros. Y así como en aquella ocasión Dios escuchó a Moisés, Dios escucha a Jesús y nos perdona. ¿Se acuerdan que dice la Biblia? La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Como seres humanos somos rebeldes, no merecemos el perdón de Dios. Sin embargo, hay alguien intercediendo por nosotros para que Dios no nos castigue.
En realidad, el precio que pagamos por el perdón de Dios es pequeño, y el precio es el arrepentimiento y la fe, nada más. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Solo es cosa de volvernos a Dios y podemos arreglarnos y podemos cantar, como decía el himnólogo: aleluya, estoy bien con mi Dios. Solo eso. Vamos a